Bienvenidos a su podcast Nihilismo Sano. Mi nombre es Federico Compeán. Pues nuevamente, ¿no? Agradecido por forma regular, tal vez por primera vez en este episodio. Y bueno, esta semana quería platicar, por ahí me topé con ella. No la he escuchado en muchos lados, tal vez no sea tan popular, pero me pareció interesante. Me pareció interesante esta noticia que ahorita les voy a compartir, porque tiene mucho en común con una tendencia que estamos viendo actualmente, en la que obviamente, como en otra época, historia entrada, pues tenemos un montón de billonarios, billonarios en España, ¿no? Gente que tiene más de billón de dólares o 1.000 millones. Nosotros estamos en una época en la que pues hay más billonarios que no, que son como una especie de figura central, mediático, gente que cualquier cosa que dice, cualquier cosa que vean, cualquier proyecto que tengan, solamente tiene una difusión, un alcance extremadamente importante. Y no es para menos, en el sentido que pues estas personas con esta cantidad de dinero, con esta cantidad de riqueza, pues son responsables, van a ser responsables por determinar o de las maneras prácticamente ¿por qué? Por nada más por, pues ahora sí que la influencia que tienen, ahora sí que literalmente sus imperios, o sea, principalmente tecnológicos, esos, son los principales, Bill Gates, obviamente ahí está todo lo Big Tech, involucrado. Y bueno, hay otros jugadores tal vez de menor tamaño, pero que igual pues están en toda esta parte como tecnológica. Y la nota que me llamó la atención, ¿no? Conecta con esta tendencia, es que por ahí uno de estos multimillonarios de nombre Mark Lord, el nombre, no sé si sea nombre artístico, pero Mark Lord, él fue un alto ejecutivo de Walmart, por ahí su net worth está evaluado en alrededor de tal vez 3 4 billones de dólares. Y algunos le llaman como el LeBron James del e-commerce, ¿no? Está por ahí tiene exactamente, ahorita sí, todavía le pertenecen a él, pero tiene o tuvo varios, pues, empresas, ¿no? De e-commerce en las que pues obviamente fue creciendo, eventualmente fue un alto ejecutivo de la parte de Walmart que llevó también como su estrategia de esta empresa. La nota es que, bueno, este cuate tiene un proyecto utópico, de lo que vamos a hablar, de utopías. Tiene un proyecto utópico de crear una ciudad ahora sí, con una visión, con una concepción, pues obviamente de lo que para Mark Lord es importante, y pues como todos, ¿no? Pues es un poco víctima de esta ciudad o este proyecto, ¿no? La ciudad no existe obviamente todavía, ¿no? El proyecto tiene nombre de Telosa, que viene o deriva de griego telos. Básicamente pues es como significado, sentido. Cuando uno dice el telos de la historia, hablan, o que la historia es el telos de humanidad, ¿no? Pues es como el propósito. Entonces, Telosa, que pues va a ser como una especie de tecnotopía, una ciudad tecnotópica en el desierto, pues es como, de ahí viene el nombre, ¿no? Como de este propósito trascendental de pues, crear casi casi como un oasis, un paraíso en el desierto. El nombre es suficiente, yo creo, ¿no? Darnos cuenta un poquito de cuál es la visión. En este caso, un millonario como Mark Lord y muchos otros, vamos algunos, que tienen a veces de sentirse con como el compromiso, la responsabilidad de ser los salvadores del mundo. Pero los salvadores del mundo no en un sentido en el que realmente inciden o transforman o cuestionan
muchas de las nociones que problemáticas, ahorita vamos a analizar algunas que nos tienen un poquito, vamos, que podría ser distinto, o sea, podría ser mejor para la mayoría de la gente, no en ese sentido de salvación, sino en el sentido de ellos, pues ahora sí con su visión, ¿no? De la vida, de las cosas, su filosofía, su ideología, pues de una otra manera ya se creen, pues eso, los salvadores del mundo. Obviamente, es una salvación que ellos imparten, pues a través de estas visiones autoagrandantes, una ciudad en el desierto, una utopía en el desierto, con el nombre de Telosa. Em, Básicamente, ¿no? Y como todo este tema, no mucho como en el ambiente o en la esencia, la cultura de los startups. Si ustedes buscan información de Tolosa, pues van a encontrar páginas con general. No hay obviamente un detalle, ¿no? Tal vez se tenga, pero no un detalle, pero sí detallado de cómo llevar este sueño, esta utopía, esta tecnotopía. No hay una precisión de qué implica o qué se refiere por tecnotopía, salvo unos... una, Mark dice que pues esta ciudad, ¿no? Telosa va a ser la ciudad más abierta, más justa y la más inclusiva del mundo. Abierta, justa, tres términos. Damos un vistazo otra vez como la cultura o ambientes Valley californiano. Pues son como típicas palabras marqueteras que se utilizan, ¿no? La parte de abierta, hablando como de transparencia, manejo de datos, que obviamente esto es abierto tal vez para las empresas, pero no para todos, ¿no? Actualmente con mucha de la interacción que tenemos en redes sociales es como, son plataformas así que parecieran o dan la sensación de que son abiertas, pero hay un montón de información, nuestra información, obviamente nosotros, que es a través de lo que habría que ver qué significa realmente la noción de apertura, la noción de transparencia, en estos términos, pero bueno, la ciudad más abierta, más justa. Y otra vez aquí también tenemos un término cargado, nadie diría yo quiero vivir en una ciudad injusta, pero cuando uno dice, bueno, justicia, el término justicia es un término obviamente bastante contencioso, tiene pues ahora sí que un montón de diferentes formas de aproximar. ¿Qué significa justicia para Mark Lord? ¿Qué significa justicia justa para Mark Lord? ¿No? Habría que ver. Por ejemplo, no sé si está hablando de justicia social, de justicia racial, de justicia o algún otro tipo de... Para algunos, la justicia es carcelar la mayoría de gente por crímenes menores. Habría que ver, ¿no? Simplemente no sé el concepto que tiene cuál, ¿no? Es otro término ambiguo que no precisa realmente qué significa o cabo. Y bueno, la ciudad más inclusiva, ¿no? La inclusión, otro de los grandes términos de moda, esos términos que colocan o se presentan como solo, no digo que no lo sea, pero pues obviamente la inclusión puede resultar como un tema de representación, partes como, vamos a decir, más triviales de política de identidad, pues puede resultar a veces en gestos superficiales y gestos. ¿Qué significa que sea la ciudad más inclusiva? Significa que va a ser inclusiva otra vez en términos raciales, inclusiva en términos sociales, inclusiva en términos económicos, ya algo potencialmente radical. Bueno, no lo explica. Pero como lo quiere vender Lore, es que el propósito de crear esta ciudad, ¿no? De crear esta utopía en el desierto, es que sea una comunidad que le pertenezca, que la ciudad misma le pertenezca a la comunidad. Y ahí, pues podría sonar, ¿no? Incluso sonar como familiar a unos conceptos como si estuviéramos hablando de una comuna hippie, ¿no?
todos nos vamos a ir a un desierto, un campo, y ahí es donde vamos tal vez a ir y todos vamos a formar parte de esa comunidad. Em, y bueno, habla de que, pues básicamente, como va a realizarse o va a generarse esta ciudad es a través de como la ideología propia de Lore, que le llama equitism. En inglés, no sé cuál podría ser la traducción, algo así como equitismo, equitatismo, pero bueno, equitism, que viene como de equity, aparte otra vez mucho de startup, ¿no? El equity que aparecen en algunos proyectos, y bueno, el ism como capitalismo, que al final, como parte de toda esta cultura también práctica, pues el capitalismo el paradigma principal, paradigma ya incluso que será obsoleto, pero sí toda la onda de libre mercado, pues parte de lo que lógicamente empuja. Entonces, equitism, estatismo, equitismo, quieran llamar, otra vez, ¿no? Vuelve a describirlo como crecimiento inclusivo. Todos crecen. Tú y yo, todos los que vayamos a hacer, vamos a crecer. ¿Cómo es esto? Básicamente, la ciudad se colocaría, ¿no? Hasta ahorita todavía no tiene ubicación definida. Se haría como una especie de trust fund privado, obviamente, en el que en algún estado se les diera tierra, ¿no? Tierra obviamente en un desierto que vale relativamente poco. Y pues los ciudadanos que quieran incluirse en este proyecto y empiecen como a levantar un proyecto que se calcula que podría costar alrededor de $4 obviamente a Mark Lord por sí solo no le alcanzaría, algunos billonarios que tal vez sí, pero bueno, digo, la idea es, yo me imagino que a través de todo lo que hacen estos actores, a través principalmente de subsidios tales, tales, van a conseguir la tierra, ¿no? Tal vez dato, la infraestructura, los servicios, todo este proyecto. Y a partir de eso, la gente que forme parte como de como si fuera otra vez un startup, pues digamos, parte de la tierra va a ser suya. Conforme la ciudad vaya creciendo y esa tierra se vaya apreciando, pues van a tener la oportunidad de vender tierra, ese, vamos a decir que como. Entonces, en papel, pues entre más crezca la ciudad, entre más se aprecie qué hacer como esta lógica en el desierto, obviamente eso implicaría que los que forman parte del proyecto, pues digamos, se van a ir cada vez más y tierra, pues cada vez una especie como reinterpretación moderna de lo que es el liberalismo que va a apreciar la tierra básicamente a través de formar parte. Obviamente, cuando uno empieza a tratar de pues, dar un poquito las intenciones, ver críticamente de dónde viene este tipo de tópicos, qué es lo que implican, llevarían, qué restricciones. Pues pareciera que muchos de las ideas de estos funcionarios simplemente quieren como hacer un tipo de borrón y cuenta, pues vamos a decir que jugar bajo sus propias reglas de acuerdo a lo que ellos consideran. Y una de las principales cosas aquí que pareciera que quiere hacer este cuate, pues, simplemente tener como un lugar en donde sea libre de no pagar impuestos, no dependa, ¿no? De la situación gubernamental, es como a lo que slash liberal siempre tratan de sacarle pues todos los problemas actuales. Esta utopía o este concepto de utopía, proyecto
No es el primero, excepto como varios, y tienen muchos años también. O sea, esto no es reciente, ya hablábamos, ¿no? Que la vibra hippie, y no es coincidencia. Mucho de lo que sostiene ideológicamente a este tipo de viene precisamente contracultura, que después obviamente se fusiona todo el panorama tecnológico anterior, que ahorita, bueno, es simplemente como una cristalización, más locos, liberales tecnócratas, que obviamente se pintan de colores como verde, todas las banderas de que pues ese liberalismo full funciona, siempre pensar como parte sin obviamente echar a andar o a pensar cuáles son las restricciones, los riesgos de este tipo de situación y las implicaciones de un proyecto de este tipo pondría sobre la primera, y esa es la típica, pues mucho de lo que sucede con como estas visiones utópicas de Tech Bros. Solo digo, hay algunos que quieren hacer una ciudad como este cuate, otros así para problemas de primer mundo. Hay como esta especie, ¿no? De noción de que como este determinismo científico, determinismo tecnológico o solucionismo, ¿no? Gente, a través de tecnología, algoritmo y ciencia, datos, datos muy importantes. Todos esos buzzwords, ¿no? Ahorita con el tema de los blockchain y los NFTs, o sea, todo eso, el Bitcoin, toda esa sarta de modas, de .com. A partir de ahí es como vamos a resolver la gran complejidad de, obviamente todo esto bajo respaldo, una gobernanza permita jugar todo del mercado, últimas, obviamente esto no considera más allá de tal, aunque que es rentable, pero bueno, en un desierto es complicado. El tema de escasez de agua, por ejemplo, que California también es uno de los estados donde hay más tallo, más temas. Eh, pero toda esa parte, por ejemplo, la escasez del agua, ¿no? ¿De dónde la van a traer? ¿A quién se la van a quitar? ¿Cómo se va a construir? Otra vez habla de crecimiento sustentable, pero no se cuestiona la parte de crecimiento. Entonces, conforme nos metemos más y más a fondo en este tipo de iniciativas, pues obviamente empiezan a surgir las contradicciones típicas que ya están presentes o ya son muy evidentes en básicamente el funcionamiento neoliberal o del capitalismo que actualmente estamos. Entonces, eh, por ello yo creo que es muy importante nuevamente tratar de abordar de manera muy crítica. Y una de las cuestiones que yo propongo aquí, bueno, es que echemos como ese vistazo al pasado para ver de dónde surge, cómo se los componentes ideológicos que han llevado, que impulsan, ¿no? Ese tipo digamos, utópicos, que a mi parecer pues son bastante reales. No digo, ¿no? Que no intenten tal vez hacer las cosas distintas. Ya hemos platicado aquí, ¿no? El capitalismo siempre ha sido un o es el comunismo, es otros tipos de consideraciones sociales. Y no se trata, ¿no? De decir, oye, no se vale como que vale proponer y tratar de llevar la realización. Al contrario, yo creo que el tema es que este tipo de utopías, este tipo de pensamientos, este tipo de, o sea, lo que encapsula ideológicamente este tipo de proyectos
pudieron no debatir o no si es cumple con las tópicas, yo creo que mucho de dónde estemos cada quien. Pero lo que trata de mostrarse, ¿no? Como tópico, como radical, como un vector de cambio hacia un realmente distinto, pues resulta ser al contrario, ¿no? Como bastante regresivo, bastante que opera a través de los mismos mecanismos que ahorita nos tienen en muchos de los problemas que se pretende solucionar. Y no solo está instalado, ¿no? También ¿no? Que genera esos problemas, sino que a la hora de plantear como este discurso, los ignora o los hace a un lado. Y obviamente eso pues nos trae o nos desorienta de posibles o potenciales soluciones realmente. Entonces, obviamente esto, por ejemplo, ¿cuáles son algunos de los problemas que Lore específicamente, Mark Lore específicamente, indica ahí en la página el primero habla de la escasez de agua, ¿no? Nos dice, oye, ¿cómo hacemos? O sea, un reto es cómo hacer el agua accesible otra vez para los ciudadanos de Telosa. Está hablando aquí de una manera a nivel nacional de Estados Unidos o como una preocupación global, ¿no? De lo que es la escasez del agua, es un problema fuerte. Y que otra vez, simplemente las ciudades de ahorita no son sustentables, hay escasez de agua, yo a ver de dónde saco esa agua, la vamos a llevar al desierto. Que no hay fuentes renovables de energía, eran pues obviamente temas de impacto ambiental, que nuevamente la parte tecnológica, incluso muchas de las nuevas soluciones, tienen también un impacto ambiental fuerte, pero como no son tal vez la típica fábrica que quema carbón, lo hacemos un poquito. Pero bueno, hay en teoría una preocupación ambiental que nuevamente en temas de emisiones, en temas de huella de carbón, de eficiencia de uso de recursos, tener una infraestructura como esta en un desierto, tal vez Avi, Arbaire, las ciudades ahí en el este, eh, pues yo creo que no es tal vez lo realmente consciente. Habla un poco de la congestión de carros, ¿no? Es una bandera que es importante, pero es muy fácil, ¿no? De tomar como por sector así, woke, ambientalista, neoliberal. Ya bueno, los carros son malos, de acuerdo, eran muchas emisiones, de acuerdo, ver cómo eso, de acuerdo, pero bueno, tal vez son simplemente en vez de pensar en soluciones masivas de transporte, todos salen con estupideces como Elon Musk, de no, vamos a hacer como un metro, pero sin metro, que sea con carros, pero sea subterráneo, ¿no? Igual de caro, pero igual ineficiente, o sea, cosas de ese estilo. Otros problemas es la parte como, bueno, de que las ciudades de hoy son justas, que es donde dice, la de él va a ser justa. ¿A qué se refiere con injusticias él? Habla de estudiantes que están siendo como dejados atrás, ¿no? O sea, tal vez pobre acceso a la educación, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí yo cuestionaría otra vez como quiera la situación actual, ¿no? ¿Qué es lo que nos deja? Eh, Incluso, ¿no? En las escuelas de alto prestigio, Ivy League, todo eso, que se enseña, ¿no? Y ahí hay críticos importantes, parte, hay críticas importantes ahí también que hacer, ¿no? No trata nada más de llevar a todos los chavos a la escuela, sino también cuestionar qué es lo que estamos enseñando. Y si el modelo mismo de educación sigue siendo eso, puede ser algo, un pensamiento radical, pero bueno, está bien, acceso a educación. Eh, Fuerza de trabajo no capacitada, ahí otra vez ya estamos entrando en el ámbito como neoliberal, de decir, bueno, eh, ocupo formar gente para que puedan otra vez trabajar ahí las fábricas, trabajar, seguir generando riquezas, obviamente. La parte de acceso a servicios médicos, pues en Estados Unidos cuesta. Y bueno, en vez de solucionarlos obviamente a través de políticas públicas o un esfuerzo
gobierno es, bueno, que se mueran los otros, vamos a hacer una ciudad en donde sí puedas pagar servicios médicos. Obviamente critica a los gobiernos, tema muy libertario, ahí de Silicon Valley, y bueno, que muchas decisiones se toman. Esos problemas, ¿no? Que sí, en efecto, estamos de acuerdo que son problemas y que achacan, pues en vez de plantear soluciones, es que ya existen, pues, la solución de Mark es retraerse al desierto, crear una ciudad que, pues, como esté de alguna otra manera aislada y actualmente no tenga ninguno de estos. Que también ahí viene eso tiene que ver con como esta idea del individualismo tal, ¿no? De ahí californiana, que obviamente se extrapola a organizaciones como sus startups o incluso como ciudades que están. Como que se les hace muy fácil imaginar pues, que una ciudad tecnotópica como esta pueda posicionarse como por sí sola, dada, ¿no? De todas las naturales que generan mucho de estos problemas. No han sido lo suficientemente inteligentes para resolver. Entonces, lo curioso de esto es que, bueno, este es un ejemplo, pero hay varios. Y es lo que hablábamos, ¿no? Como que hay ahorita una moda en la que, otra vez, ideológicamente, muchos de estos multimillonarios tienen su propia idea de cómo salvar el mundo. Pero pareciera, cuando vemos a esas ideas, que pues no es una idea de cómo salvar el mundo, sino es envisionar o visualizar un mundo para ellos, todo lo que ellos. Tenemos el caso de Elon Musk, ¿no? Que también en vez de tratar de todo el potencial de acción que tiene, en vez de tratar de solucionar temas en conjunto, internos, forma estructural, más que paguen sus mendigos impuestos y ya, ¿no? O sea, con eso yo creo que podrían ayudar bastante, hasta cierto nivel, obviamente. Tampoco no se transforma. Pero en vez de hacer eso, así como Mark Lord quiere construir una ciudad utópica, pues Elon Musk dice, vamos a escapar a Marte. ¿Quién va a escapar a Marte? ¿Quién va a tener ese beneficio? ¿Quién va a ir nada más ahí para trabajar, para sostener el estilo de vida, ¿no? De los, pues, escapar. O incluso, ¿no? ¿A quién mandar para allá, para como despejar un poquito la Tierra? Y ahora sí que solo ciertas personas tengan el derecho de disfrutar, ahora sí, de una Tierra ya de gente pobre o problemática, mientras, pues, trabajan para dar recursos ya en otro lado de Marte. Entonces, Musk, de otra manera, no lo plantea tal vez él como una utopía, pero en su mente hay una visión, es decir, hay que escapar otra vez de esta sociedad, hay que escapar de este planeta y empezar desde cero. No es obviamente el único, tenemos otro caso particular, ya lo hemos platicado aquí, Mark Zuckerberg, que él dice, bueno, yo quiero crear mi utopía, pero en la virtualidad. Y mismo tema, ¿no? Otra vez, vamos a invertir millones y millones de dólares en generar tecnología, infraestructura, recursos para que puedas entrar a una virtualidad en donde en vez de interactuar realmente con la gente, lo podrías hacer ya, vamos a desarrollar tecnología inútil para que cuando te metes con tu avatar estúpido, sientas que realmente estás interactuando con la gente, cuando realmente pues podrías platicar directamente con ella para formar lazos en tu comunidad, pero vamos a mejor tratar de mantener esa condición de alienación brutal que nos tiene en la actualidad en todas las redes sociales que nos quitan horas y horas de nuestro día, para conceptualizar lo que para Zuckerberg es su mundo actual, un mundo en donde obviamente él va a controlar la mayoría de las cosas, que se dice, que no, que está bien, que no. Un espacio seguro, obviamente, para él, para su concepto de lo que implican las relaciones. Entonces, son tres ejemplos que parecieran muy distintos. Ir a Marte, ir a la virtualidad del metaverso, crear una ciudad tópica en el desierto, pero los tres son conceptos tópicos, sociales, infantiles, dañados, ¿no? De escapismo, pero relativamente tonta.
sobre cómo atender y solucionar problemáticas. Y obviamente estos cuates como billonarios, pues son, no sé si responsables, ¿no? Pero al menos sí benefactores de toda esta bronca estructural de pues un crecimiento de acciones, ¿no? Precarización a través de la parte de trabajo, de esta fragmentación de las relaciones sociales, ¿no? Exterior o del tejido comunitario, todas esas cuestiones que permiten o en la explotación de la gente, que precisamente hacen que la riqueza esté concentrada con una desigualdad absurda en estos cuates que ahora pues utilizan el mundo como si fuera su parque de diversiones, ¿no? Su parque de juegos. Entonces, esto, y otra vez, a manera de analizarlo críticamente, ¿de dónde viene? ¿O de dónde surge? Y aquí, digo, lo vamos a pasar muy rápido, pero lo pueden buscar directamente. Hay un ensayo popular se popularizó en su momento, es un ensayo de por ahí de mediados de los noventas, que se llama La ideología californiana, Californian Ideology. Y ese ensayo básicamente describe cómo se forma o cómo se formó históricamente eh, todo esto que estamos explicando aquí, que ahora se refleja en estas como intencionalidades utópicas de estos multimillonarios. La ideología californiana, el ensayo es de Richard Barbrook y Andy Cameron, de la Universidad de Westminster. Y pues básicamente en su momento era una crítica como a este neoliberalismo del punto com que se mantiene actualmente pues en toda la cultura como de startups y Silicon Valley, ¿no? Em, y es como una ideología que pareciera exacerba muchas de las contradicciones del capitalismo mismo, eh, y combina pues como ese espíritu libre que tenían los hippies de los 60s, de los 70s, con el celo como empresarial de los yuppies pues, de los 80s y los... Al final combina, aunque viene de una historia como de la nueva izquierda, de los 60s, cuando estaba muy popularizada toda la escuela de Frankfurt, obviamente los temas del 68, en Estados Unidos la guerra con Vietnam, el encuentro que hubo contracultural, ¿no? Contra de Reagan, era pues precisamente cuando empezó el neoliberalismo o el capitalismo tardío, como hubo como esta reacción. Y los hippies, ¿no? Obviamente en todo su privilegio blanco, en ese momento, esta onda de amor y paz, pues realmente tenían como ideas radicales de sociedad, de una sociedad distinta. Eh, Sin embargo, obviamente, al mezclar ahí como ideas revolucionarias con la parte cultural, tenían como esta idea pues, de un futuro ecotópico, ya no hubiera carros, toda la producción industrial fuera económicamente viable, obviamente hablamos de todo el tema de sexualidad libre, vivíamos siempre en comunidad, cosas de ese estilo. Eh, pues obviamente todo eso después se fue fusionando con cuestiones ya del liberalismo, pues así más de derecha. Hay una especie como de democracia jeffersoniana, le llaman aquí en el ensayo, haciendo referencia obviamente a uno de los founding fathers, padres fundadores de Estados Unidos. Entonces, eh, obviamente, ahí tiene que ver que entró como la parte tecnológica, que ahí en el ensayo le llaman como la clase virtual, donde se empezó a generar como un sector de población que traía como todas estas ideas radicales, revolucionarias, amor y paz, etcétera, pero a la vez pues estaban orientándose, ¿no? Como en trabajos como artistas digitales, ¿no? Utilizando nuevas tecnologías, estaban bien pagados, tenían flexibilidad, cierta autonomía, ¿no? De cómo hacer su chamba, y pues lo que generó, pues digamos, una fusión de como pues estas ideas religiosas, pero obviamente ya en una posición como de privilegio en la esfera del trabajo, ¿no? Y ahí empiezan entonces las contradicciones al hacerse como medio difusa, pues esta división entre la organización rígida, medio anticuada, obsoleta,
y como los valores de los hippies, ¿no? Y empezaron a mezclarlos y empezaron a surgir como todas esas organizaciones, vamos a ser un poquito más relajadas, mayor privilegio para los trabajadores, etcétera, etcétera. Y obviamente, pues estos cuates todavía con esas ideas de cambio, de futuros distintos, pues empezaron a ver tal vez en la tecnología, que luego se transformó en determinismo tecnológico, parte de solución, pues empezaron a ver ahí la esperanza de cómo reconfigurar, permitir una democracia radicalmente más abierta. Obviamente para ello también pues empezaron a meter pues temas ya relacionados con la parte de la economía de mercado, y entonces pues es una combinación, ¿no? Como de la parte así más neoliberal con la parte tal vez más radical, eh, donde pues de repente empieza a surgir como toda esta combinación, esta ideología muy particular que es pues la ideología californiana, ¿no? Entonces, para no hacer el cuento muy largo, les recomiendo que lean por ahí el ensayo. Pero básicamente, eh, pues había una combinación en esta ideología en donde como se propagaba pues toda esta anti-status quo, todo como retórica antiestatista, y empezó a permear como una especie de liberalismo o libertarianismo incluso cibernético, con obviamente pues una mezcla ahí como de anarquismo y obviamente pues la parte tecnológica, la parte científica. Entonces se combinaron como estos dos temas que parecían contradictorios, pero se complementaron muy bien. Y pues se empezó a llevar esta retórica, internet, de que íbamos a crear como agoras cibernéticas, virtuales, que nos iban a liberar, nos iban a permitir incluso trascender los límites ahí humanos. Entonces siempre tuvo como este impulso utópico, pero al final pues siempre ligado o muy estructurado pues en los mismos mecanismos de mercado, lo cual obviamente hizo que esta ideología pues nunca permitiera realmente cuestionar o reestructurar muchas de las problemáticas que realmente podían determinar o definir una emancipación real. Y la tecnología, ¿no? Que se fue creando, que se fue desarrollando, la complejidad que de ahí fue surgiendo, en vez de liberarnos, pues fue lo que ahorita y lo vemos, ¿no? En las pantallas, en las redes sociales, fue parte de todo el elemento tecnológico que ahorita nos tiene incluso en un nivel de control, de vigilancia, de disciplinamiento, de modulación de conductas, pues mucho más fuerte, ¿no? Más difícil de escapar, incluso pues en la época en la que surgió entre todo esto. Entonces, de alguna otra manera, pues la ideología californiana pues se volvió popular, obviamente dejó mucho dinero, todo estas startups, Silicon Valley, que obviamente todo esto creció no solo de ese individualismo idealizado, que es parte clave, piedra angular de la ideología, ¿no? Sino obviamente que pues todo este ecosistema fue surgiendo no solo a partir de tecnologías desarrolladas con dinero casi 100% del Estado, ¿no? Tecnologías principalmente militares, ¿no? Recordemos que el Internet es un desarrollo militar, ¿no? Y estatal, las telecomunicaciones también la mayoría son para aplicaciones militares y las desarrolló ya sea el Estado o con fondos del Estado. El Estado también subsidió prácticamente mucho de inicio de toda esta tecnología, todo el ecosistema ahí mismo en California. Entonces, otra retórica obviamente es que ellos con su sola creatividad, su solo impulso, crearon todo esto, pero básicamente pues se pagó todo esto con dinero socializado. Eh, Sin embargo, pues esto dejó mucho dinero, ¿no? Como siempre los beneficios fueron privatizados y pues se abordó, se abrazó esta ideología como una forma muy optimista, pero ingenua, como proyecto de emancipación a través de determinismo tecnológico. Sin embargo, está como fantasías utópicas, que de ahí vienen estos impulsos utópicos que estamos viendo todavía, pues depende mucho pues de ese obviar o hacer un lado la dependencia que hay tanto en la parte social, ¿no? Como en la parte de polarización racial, ¿no? Que obviamente toda esta parte genera, como la parte misma de desigualdad, de dónde todo esto nace. De forma que, aunque pareciera y se escuchara, y esto es con lo que quiero concluir, que todos estos impulsos utópicos son extremadamente radicales,
la realidad es que la ideología californiana de donde surge es increíblemente pesimista a cualquier cosa que implique un cambio social. Y ustedes lo pueden ver, ninguno de estos tres ejemplos que vimos y otros que podemos ahí buscar realmente reta o va en contra de cómo ya está estructurada la sociedad, sino que solo refuerza ya los mismos mecanismos y los mismos vicios que pues, ahora sí que están generando todos esos problemas en primer lugar. La parte de crecimiento, la parte de desigualdad, la parte de la competencia brutal, el paradigma eterno del crecimiento, histórica del individualismo, la atomización, ¿no? De identidades. Entonces, aunque suene como muy radical, ¿no? Porque es tecnológico, es extremadamente conservadora, incluso reaccionaria, y por ello tendríamos que ser muy críticos sobre este tipo de utopías, así de ricos como especie de megalomanía por ahí. Entonces, bueno, esto es lo que quería platicar, ¿no? Lo platicamos rápido. Busquen, ¿no? Voy a dejar por ahí el enlace de este ensayo, ¿no? Que es la ideología californiana, que sigue vigente, ¿no? Se crea, surge a partir de los movimientos contraculturales de los 60, cultura hippie, la parte tecnológica por ahí de los 90 y ahorita pues está súper latente. Y pues obviamente estos cuates que tienen su retórica antiestatal y todo, pero pues siguen nutriéndose de los subsidios del Estado, siguen jugando ahorita, tienen un poder político muy importante y obviamente un poder monetario todavía más, ¿no? Están relacionados. Entonces, este es el tipo de gente, ¿no? El tipo de ideas, el tipo de ideologías que se nos va a querer imponer como, realmente como utopías, como cambios radicales. Y ya vemos que pues, realmente no representan absolutamente nada de eso. Por ello hay que ser muy, muy críticos de esta parte, porque de otra manera pues nos van a llevar simplemente a una exacerbación de las cuestiones que ahorita ya nos tienen. En fin, por mi parte sería todo en el programa del día de hoy. Gracias otra vez a todos los que escuchan. Por favor, compartan, denle like, comenten. Ya saben que estamos en las principales plataformas de podcast, Spotify, iTunes, podcast, estamos en YouTube. Ya tenemos la página en Facebook donde replicamos episodios. Y si quieren ubicarme en mis redes sociales, digo, no las uso bastante, pero ahí me pueden contactar. Fede Compean en Instagram y de fiesta por ahí. En fin, por hoy sería todo.